Bien, estamos en esta serie de enseñanzas tituladas Inicio y Progreso de la verdadera piedad cristiana en el alma o en el corazón, caminando al cielo. Hoy estamos en nuestra sesión 5 y vamos a cubrir la segunda parte de nuestro tema de convicción de pecados. El sábado anterior vimos, ¿verdad?, una lista acerca de cuáles son aquellos pecados que Dios tiene marcado explícitamente en las Escrituras que nosotros como cristianos o como creyentes tenemos que evitar. Vimos que Dios es el que ha determinado que hay una ley, como el Rey soberano, el legislador. Él ha determinado una ley para que nosotros, sus criaturas, los seres humanos, andemos en obediencia a esta ley. Pero hemos encontrado que la naturaleza del ser humano ha sido desde el principio, todo el corazón, toda la mente, toda la conducta ha sido volverse en contra de Dios en rebeldía, como la Escritura cita en Isaías 53, que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual buscó su propio camino. Pero, ¿cuál es la intención de Dios? La intención de Dios en realidad no es condenarnos, sino la intención de Dios es llevarnos a una verdadera convicción de pecados, a una verdadera humillación delante de Él, para que reconozcamos nuestra pecaminosidad, nuestra naturaleza, de manera que busquemos la medicina a través del único Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, vamos a continuar con nuestra quinta sesión hoy, convicción de pecados, pero vamos a hablar acerca de los agravantes. ¿Qué hace o qué agrava la culpabilidad del pecador impenitente? Recuerden que impenitente quiere decir aquella persona que no se ha querido arrepentir de sus pecados delante de Dios. Voy a leer el día de hoy nuestro texto en Romanos 7:9. Dice: y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Está hablando el apóstol Pablo, y voy a leer, para que iniciemos con esta lectura, voy a leer desde el versículo 7. Vamos todos a Romanos 7, versículo 7. Dice el apóstol: ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera. Pero yo, dice Pablo, no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, esto es la ley, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. ¿De qué está hablando el apóstol Pablo acá? Si no hay ley, no hay pecado. Si no existe ley, tampoco existe pecado. Eso es una regla. Pero si no se conoce la ley, habiendo ley, entonces tampoco hay conciencia de pecado. ¿Qué quiero decir con esto? Voy a poner una ilustración. Una paciente de 28 años de edad tiene un abultamiento, un agrandamiento en la región anterior del cuello a nivel de su glándula tiroides, y la ha tenido ahí desde los perceptibles, desde los 16, 17 años, nunca le puso mente. El agrandamiento o el bulto estaba en la región anterior de su cuello desde perceptible desde los 16, 17 años, pero fue hasta sus 27 años, o sea, 10 años más tarde, cuando ella comenzó a sentir cierto malestar al tragar, cierta molestia, cierto dolor, un leve agrandamiento del volumen de la masa que ella previamente había percibido como normal,
Y luego ella, ¿qué hace? En ese momento se percibe y va a visitar a un oncólogo. El oncólogo revisa clínicamente, palpa, él sabe que hay una glándula que se llama tiroides, pero que esta glándula tiroides puede producir algún tipo de lesión que se llaman cánceres de tiroides. Entonces él palpa, él toca, él percibe y luego él comienza a indicar ciertos exámenes de imagenológicos, un ultrasonido, puede enviar una biopsia por aguja fina para que se obtenga una muestra y luego de eso mandar al laboratorio de patología. El laboratorio bajo el microscopio estudia la muestra y luego de esto el resultado que viene ya sospechoso para el oncólogo dice: esto es un cáncer papilar de tiroides, esto es un cáncer de la glándula tiroides. Entonces en ese momento la paciente de 27 años tenía un aumento de volumen casi imperceptible, no dolía, no causaba ninguna molestia, pero venido el medio diagnóstico, la palpación del oncólogo, que es el médico especialista, el ultrasonido y la biopsia que se le hizo, estos medios vinieron a revelar o a dar o a brindar un diagnóstico. No que el medio diagnóstico sea malo en sí mismo, sino que había una patología que estaba no diagnosticada, no perceptible a la mente de la paciente. Sin embargo, ahí estaba, pero fue hasta que vino el diagnóstico, entonces hasta que se utilizaron los medios diagnósticos que ella se percibió que tenía un cáncer en la glándula tiroides. Ahora, ¿qué tendría que hacer esa paciente? Esa paciente, si es obediente a la orientación del oncólogo, tiene que someterse a los procedimientos quirúrgicos y luego posiblemente a una radioterapia o quimioterapia, lo que prescriba el médico. Asimismo, Pablo nos está hablando en este momento. ¿Por qué nosotros estamos predicando acerca de la ley en este tiempo, en este momento? ¿Por qué razón? Porque muchas personas sí han sabido y dicen en su conjunto, aunque estén en cualquier religión o denominación, dicen: es que todos somos pecadores, es que todos mentimos, es que no hay justo ni aun uno, es que David pecó, es que todos nosotros estamos mal, entonces es normal pecar. Nosotros nos damos cuenta de ese pequeño bultito que está en nuestros hombros que se llama carga de pecado. Sin embargo, tiene que venir la ley, tiene que venir la predicación de la palabra de Dios, la ley de Dios, el mandato de Dios, para que la persona venga y en realidad se dé cuenta de que el pecado es verdaderamente pecaminoso. Por eso Pablo dice: luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. Esta es la ley, el medio diagnóstico, a fin de que por el mandamiento, por la predicación de la ley, el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El propósito que Dios tiene es humillar a las personas pecaminosas. ¿Por qué razón? Porque un pecador impenitente es aquel pecador que sabe que es pecador, pero que no ha visto la profundidad de su maldad, de su pecado, contra quien ha pecado, contra el Dios todopoderoso, contra el Dios todo, el omnipresente, el omnisciente, el soberano de todo el universo. No sabe la maldad que ha hecho en contra de un Dios 3 veces santo. Entonces tiene que venir la ley para que la ley corte la conciencia, la ley abra la mente, para que la ley despierte el entendimiento, para que hiera el corazón y la persona venga delante de Dios a humillarse y diga verdaderamente: Dios, yo soy un vil pecador, yo soy una vil pecadora. Ese es el propósito. Pero el propósito no es condenar a las personas, les repito. El propósito del oncólogo no es dejarlo con la patología para que se muera. Solo decirle: tenés cáncer, ahora te vas a morir. No, el oncólogo dice: tenés cáncer, ahora ¿qué procede? Te voy a dar un plan de tratamiento. Asimismo es como Dios opera con cada uno de nosotros de manera racional y por el Espíritu Santo y a través de la predicación de la palabra. Recordamos que estamos en un escenario, ¿verdad? Estamos en la sala del tribunal, está Dios, está el juez, están los testigos y está el abogado. Yo estoy siendo parte como el abogado y está el acusado, ¿verdad? El acusado es todo aquel pecador impenitente y vemos al final que estamos leyendo los cargos y los cargos se hacen a través de la ley en este momento, ¿verdad? Entonces recuerde con la enseñanza anterior contra quién es que la persona ha pecado, ha ofendido, ha afrontado
insultado, ha despreciado, ha irrespetado y ha deshonrado al Dios de los cielos, a nadie más, no a un presidente, no a un rey de la tierra, no a un gobernante de la tierra, ha ofendido al Dios eterno, al tres veces santo, al infinito y al todopoderoso Dios, que por cierto, no solamente creó el universo, el cosmos, sino lo creó a usted con el propósito de que usted lo adore solamente a Él, que usted se dedique solamente a Él con todo su corazón. Ahora bien, quizá la vez pasada nosotros abordamos los pecados de comisión, que puede usted volver a ver el video en nuestro canal de YouTube. Ahí tenemos nosotros la enseñanza, la cuarta sesión. Está Convicción de Pecado, parte 1, los pecados de comisión. Y ahora vamos a hablar un poquito, brevemente, acerca de qué son los pecados de omisión. Un pecado de omisión, según Santiago 4:17, dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, o sea, lo omite en su práctica, le es pecado. Quiere decir de que no solamente pecado es adulterar o cometer el acto del adulterio, la fornicación, sino que también cuenta como pecado el que nosotros como seres humanos, sabiendo lo que es bueno, sabiendo y conociendo la ley de Dios y no lo hacemos, entonces eso es pecado y se le conoce como un pecado de omisión. O sea, miren, ¿cuáles son los pecados de omisión más frecuentes? La falta de amor genuino y superlativo hacia Dios. El mandamiento es muy claro: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu mente, tu alma, tu fuerza. Quiere decir de que nosotros debemos de tener a Dios en primer lugar. Cuando no ponemos a Dios en nuestras vidas en primer lugar, en nuestra mente, en nuestro corazón, y ponemos a alguien más o algo más en nuestro corazón, entonces eso se llama idolatría. Ya no estamos amando a Dios con todo el corazón. Él está en segundo o en quinto o en décimo lugar, pero tenés algo más en tu mente y en tu corazón que está ocupando el lugar de Dios. Aunque digas que sos cristiano, aunque vayas a la iglesia y te hayas bautizado, pero hay algo más que está ocupando el trono que solo le corresponde al Rey soberano, que es Dios. El pecado de la ingratitud. ¿Cuántas veces Dios te ha colmado de favores, pero no le has agradecido como Dios merece que le agradezcas en realidad por absolutamente todos los favores que Dios ha hecho? El pecado de la incredulidad es un pecado también de que no se comete así de forma directa, pero se omite. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios te dice algo a través de su santa palabra y no lo crees, por ejemplo, si te decimos, este es el ejemplo más clásico, si te decimos de que si te morís en tus pecados en este momento, aunque ya hayas hecho algunas obras religiosas, y te morís en tus pecados sin arrepentirte, te vas a perder eternamente en el infierno. Entonces la persona comienza a dar argumentos o contraargumentos acerca de esta gran verdad que Jesucristo mismo lo ha enseñado en su santo evangelio, pero la persona no quiere creer a lo que Jesús dice y dice: no existe el infierno, las almas no son eternas, existe la aniquilación o existe el purgatorio. Y entonces tenemos una esperanza del purgatorio, que aunque yo me muera, no me voy a ir al infierno, me voy a ir al purgatorio y después voy a vivir ahí unos 100 años quizás, vamos a ver, y después de eso salgo para ir al cielo, para purgar tus propios pecados, cuando en realidad no es una doctrina bíblica en realidad. Otro pecado es la negligencia en los medios de gracia. ¿Qué quiero decir con esto? O sea, ¿cuántas veces se te ha dicho de que tenés que utilizar los medios de gracia? Por ejemplo, un medio de gracia es la lectura de la palabra, la Biblia o las Escrituras. Pero has pasado tu vida leyendo bonitos libros, en tu profesión has pasado estudiando muchos artículos, muchos libros que te entretienen, pero nunca has leído la Biblia de una forma correcta, sincera, devocional para obedecer a Dios. Entonces sos negligente con la palabra de Dios. Es la palabra de Dios, no es la palabra de ningún ser humano, es la palabra del Dios de los cielos. Pero ¿qué tal con la oración? ¿Cómo está tu vida de oración? ¿Se te olvida? ¿Sos negligente en orar? ¿Sos muy diligente en ir a tu trabajo, en ir a la escuela, en preparar tus niños para que vayan al colegio, etcétera, para que tu esposo vaya a trabajar, pero sos muy negligente en cuanto a el medio de la oración, el reunirte para escuchar predicación, etcétera, ¿verdad?
Hay otros pecados de omisión como la falta de amor al prójimo. Cuando el Señor nos dice, ¿verdad?, que porque yo estuve preso, porque yo estuve enfermo, porque yo estuve desnudo, entonces me fuiste a visitar, me diste un vaso de agua, me cubriste. Eso quiere decir que son obras de misericordia que si se le hacen a los pequeños, o sea, a los creyentes necesitados, entonces es como que se le esté haciendo a Dios. Pero luego en la contraparte dice, pero estuve preso, estuve enfermo, estuve desnudo, estuve hambriento, sediento y no me visitaste, no me diste nada. Entonces ahí el pecado de omisión es por falta de hacer obras de misericordia, falta de amor al prójimo, falta de negación a uno mismo y también la ligereza espiritual. Esos son también pecados de omisión. Pero bien, la enseñanza del día de hoy se centra en lo que conocemos nosotros como los agravantes. Vamos a enfocarnos en esta segunda parte en los agravantes. ¿Qué es un agravante? ¿Qué es lo que hace que la persona sea más pecaminosa? Mire, un agravante es toda aquella circunstancia que hace que tus faltas sean consideradas más graves. Ellas ya son graves, pero ahora son más graves por estos agravantes. Estos agravantes aumentan la pena o la condenación y la responsabilidad de la persona delante de Dios. O sea, a través de estos agravantes que te traigo el día de hoy, si todavía andas en tus pecados y no te has arrepentido, no te has entregado en fe al Señor Jesucristo, estos agravantes te van a traer mayor condenación. Entonces es necesario que los estudiemos. El primer agravante que traemos el día de hoy es el conocimiento religioso. Agrava tu culpa. Oigan bien eso, el conocimiento religioso agrava la culpabilidad. Dice Lucas 12, 47, 48. Aquel siervo que, conociendo la voluntad de su Señor, no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocer la ignorancia hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. No es que no va a ser azotado, será azotado poco, porque a todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces, nuestra generación no puede hacer una apelación a la ignorancia. Es que yo no tenía Biblia. Mis queridas personas, usted tiene un celular inteligente y en ese celular usted tiene aplicaciones gratuitas de las Sagradas Escrituras en distintos idiomas y en distintas traducciones. Me refiero a esto, que español e inglés son dos idiomas diferentes, pero pueden ser distintas traducciones o versiones, por decirlo así. La versión Reina Valera, la versión nueva versión internacional, etcétera. Usted tiene acceso a las escrituras, pero ¿de qué le sirve que usted tenga este libro impreso, abierto en alguno de los salmos, en la sala o en su cuarto o en su lugar de trabajo, pero nunca lo lee? Entonces, ¿qué pasa? Que al final no puede apelar a la ignorancia. O sea, nosotros tenemos Biblias, tenemos traducciones, tenemos tantas iglesias por doquier, en cada parque hay una parroquia, en cada esquina hay una nueva congregación, una nueva denominación, una nueva iglesia. O sea, no podemos decir nosotros, el 95-97% de la población nicaragüense dice que profesa ser cristiano. Entonces, ¿dónde apelaremos a la ignorancia? O sea, las personas han recibido catecismos, han recibido predicaciones, han recibido estudios bíblicos, etcétera. Sin embargo, aún así, usted, aunque tenga conocimiento religioso, aunque ya se ha bautizado, repito siempre el bautismo, aunque ya se haya bautizado, aunque haya recibido el catecismo, aunque haya recibido mucha información doctrinal, estudios bíblicos, pero si aún así usted permanece, continúa en rebeldía, en desobediencia, quebrantando la ley de Dios en la práctica de sus pecados, o sea, pecando contra la santa voluntad de Dios. Peor aún, escuche esto, peor aún, usted que conoce la Biblia, utiliza la misma Biblia para justificar su propio pecado.
¿Qué quiero decir con esto? Porque usted utiliza el mismo ejemplo de David para justificar su pecado, y usted que conoce el ejemplo de David en las Escrituras, usted para pecar, usted dice, no, es que yo puedo hacer como David. Si David pecó, Dios lo perdonó, entonces yo puedo pecar, yo puedo adulterar, y yo sé que Dios también me va a perdonar, así como perdonó a David. Entonces usted puede utilizar esa Escritura para justificar su pasión desordenada y no entregarse a Dios en arrepentimiento, porque escrito está, no cometerás adulterio. La voluntad de Dios no es que David haya querido cometer adulterio, pero las consecuencias de la rebelión, del pecado de David, fueron para el resto de su vida. Y usted tiene que saber y ser consecuente con los resultados del pecado. Otras personas utilizan Romanos 3:10 diciendo, no hay justo ni aun uno. ¿Viste, hermano? Es que no se puede vivir en santidad, es que no se puede dejar de pecar, es que no podemos nosotros consagrarnos a Dios enteramente porque nosotros somos de la carne, porque las tentaciones, porque el mundo, la debilidad, entonces no dejemos de pecar. Entonces todos vamos a ser igual de mentirosos, codiciosos, avariciosos, todo el mundo va a ser un pecador, y al final entonces todos somos impenitentes. Te voy a dar el resultado. Si todos son impenitentes y no se arrepienten genuinamente de su pecado delante de Dios en fe en Cristo Jesús, entonces todos nos vamos a perder en el infierno. Y entonces, ¿para qué vino Cristo? No podemos entonces utilizar la Escritura para justificar nuestro pecado. ¿Se dan cuenta que el conocimiento es un agravante? Porque usted conoce cuál es la voluntad de Dios. Dice explícitamente la Escritura en Hechos 17. Que ahora Dios manda a todo hombre en todo lugar a que se arrepienta. Dios le manda a todas las personas, acá en Nicaragua, fuera de Nicaragua, a que se arrepientan de sus pecados. Conoce cuál es la voluntad de Dios, pero usted persiste, aún conociendo, aún teniendo conocimiento teórico, religioso de Dios, usted continúa en sus pecados. Eso le es un agravante. Un segundo agravante es el amor y la misericordia de Dios. Esto agrava tu culpa. El Salmo 103:8 dice, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Y Romanos 2:4 dice, o menospreciáis la riqueza de su benignidad, su paciencia, su longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Dios te ha colmado de tantos bienes materiales, temporales en este mundo. Desde que estabas en el vientre de tu madre, ¿cómo Dios te suplía? Dios te suplía a través de aquel sistema de nutrición que provenía del organismo de tu madre. Así Dios te sustentó en el vientre de tu madre por 9 meses, quizás un poco menos, un poco más. Una vez que ya saliste a este mundo, quien te sostenía era Dios a través de tu madre. Dios te estaba dando, te estaba proveyendo, Dios te estaba cuidando aún cuando tu padre y tu madre no estaba. Dios te cuidaba. Cuando estabas en la adolescencia, ¿quién te cuidó de tantos accidentes, de morirte? Era Dios sosteniéndote y cuidándote. Cuando estabas ahora de adulto, ¿quién te cuidaba? ¿Quién te sustentaba? ¿Quién te da el sustento? ¿Quién te da el abrigo? ¿Quién te da el pan? ¿Quién hace salir el sol para justos e injustos? ¿Quién hace bajar del cielo la lluvia para que la tierra pueda producir el cultivo y nosotros podamos alimentarnos? Respóndeme, ¿quién? Dios te ha colmado de tantos bienes, y si no fuera por la misericordia de Dios, tiempo ha que todos nosotros hubiésemos sido consumidos y enviados al infierno. Pero la misericordia de Dios te ha preservado, la misericordia de Dios te tiene con vida, con esperanza, con un propósito. Romanos 2:4 te dice, ignorando que esta bondad, benignidad, paciencia, longanimidad, amor de Dios es con un propósito. ¿Cuál? No que continúes en tus pecados, sino que te guía al arrepentimiento. Pero aún así, continúas pecando contra Dios, quebrantando su ley, rebelándote contra el Dios soberano en ingratitud, amando más tu pecado que al mismo Dios. Un tercer agravante es que todos estos pecados que has cometido son pecados voluntarios, o sea, los has cometido y los continúas cometiendo con absoluta voluntad. Esto es con premeditación, con alevosía, con ventaja. Has tenido suficiente tiempo como para premeditar en conocimiento previo cómo vas a ir a pecar, y ejecutas ese pecado bajo conocimiento y determinación
previa. Lo has hecho con alevosía porque has abusado la misericordia y el amor de Dios diciendo, Dios es amor, si peco, como Dios es amor, Dios me va a perdonar. Con alevosía y con ventaja, porque como ahorita Dios no te ha mandado un rayo, un terremoto para que te muras en tu pecado, Él te ha permitido vivir día tras día. Entonces estás abusando de la misericordia de Dios. Pero ¿sabes qué? Has pecado por una razón. Porque amas tu pecado. Voluntariamente lo haces con toda tu mente, con todas tus ganas, con toda tu voluntad, con todo tu gusto. Y esto agrava drásticamente tu culpabilidad delante de Dios, porque no sos un robot, no sos una máquina, no sos una bestia, como no sos un perro, no sos una bestia irracional, a eso me refiero. Tenés el sentido de razón porque Dios te creó a su imagen y semejanza con un culto racional. Dios es un culto racional, vos tenés inteligencia, razonamiento, tenés voluntad, tenés principios morales. Y entonces en contra de todos estos principios, además que Dios te ha expresado su santa ley, en contra de todo eso has pecado. Y te traigo hoy el último agravante de manera muy rápida, ¿verdad? El último agravante es que has resistido al Espíritu Santo de Dios. Hebreos 3:15 dice, entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. El Espíritu Santo ha tratado con tu corazón, el Espíritu Santo ha tratado con tu alma. Él te ha expuesto las Sagradas Escrituras, Él te ha dado convicción de tu pecado, porque para eso fue enviado el Espíritu, para dar convicción de pecado. Él te ha abierto el panorama, Él te ha dicho, sos un pecador, y si no te arrepentís, si no te volvés a Dios, si no te convertís de tu mal camino, vas a perecer. El Espíritu Santo ha tratado con tu alma a través de muchas circunstancias, enfermedades, situaciones familiares, etcétera. Pero vos, en tu conciencia, en tu mente, en tu corazón, has resistido el trato del Espíritu Santo en tu vida. Él te ha querido llamar para que te volvás a Él, pero le has resistido vez tras vez. Entonces, has endurecido tu corazón no en contra de una religión, sino en contra del Dios de los cielos. Porque al final dicen, no, es que todas las religiones son iguales. Bien, que sean iguales todas las religiones. Nosotros no predicamos una religión, nosotros te estamos predicando a Cristo y aquel crucificado, aquel que dio su vida por vos para que no continúes en tus pecados, sino que reconozcas, que te humilles delante del Dios de los cielos, que sos un pecador impenitente, pero con el propósito que te volvás a Él. Ahora yo finalizo con esta pregunta. Piensa ahora, y me vas a decir qué argumentos vas a utilizar en el tribunal, porque ahora te toca a vos. Como abogado te he expuesto, te he abierto el libro de la ley, he expuesto cuáles son los pecados que Dios condena en su Sagrada Escritura. Tu conciencia te ha marcado tu pecado y el Espíritu Santo, creo yo, por la gracia de Dios, el Espíritu Santo te ha marcado tu pecaminosidad. Ahora te toca. ¿Qué defensa vas a levantar a tu favor en el tribunal en el día del juicio final? Creo yo que no hay ninguna defensa que podrás levantar delante de Dios. Por tal razón, yo hoy te quiero hacer meditar. Yo te quiero llevar con la ayuda del Espíritu Santo a que medites en esta palabra. Ciertamente todos nosotros a una nos hemos descarriado. Ciertamente todos nosotros hemos pecado en contra de un Dios santo. Pero hay una cosa, que Dios no quiere que nosotros perseveremos en nuestro pecado. Dios quiere que escuchemos la voz del Espíritu Santo. Si hoy Dios te está hablando a tu corazón en donde quiera que estés, puedes estar en una finca, puedes estar en el campo, puedes estar en un taxi, puedes estar en la ciudad, puedes estar en tu trabajo, puedes estar en tu casa desayunando, no importa dónde estés. El Espíritu Santo es el Espíritu de Dios, Él es omnipresente, Él es omnisciente. Y hoy está utilizando esta oportunidad para llegar hasta tu hogar, para hablarte a tu corazón, para decirte que Él quiere atraerte nuevamente hacia Dios. Por eso yo te quiero decir que medites en esta palabra y que tomes una decisión por Cristo Jesús. En el nombre de Dios yo te pido que continúes meditando en esta enseñanza. Amén. Que Dios les bendiga.